Ok, pues primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que estén consumiendo este video. Si es que hay alguien consumiéndolo, por supuesto, yo esperaría que sí. Pues cuando cualquier persona se aventura en la creación de contenido es con el propósito de alcanzar a una audiencia o determinados espectadores. Y el propósito de este primer video, que va a estar cargado en la plataforma Psicolovers, que ustedes ya lo saben si es que están consumiendo este video en este momento, es que tengo que responder dos preguntas. Y son preguntas que considero que tengo que responderme a mí mismo y que en esa respuesta que me voy a dar a mí mismo, espero que ustedes me puedan conocer un poco más y sepan por qué estoy haciendo esto. Y justamente las dos interrogantes que busco responder es una, ¿quién soy yo? Y dos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué fundé esta nueva plataforma y por qué estoy empezando a cargar cierto tipo de contenido? Y pues la primera pregunta, ¿quién soy yo? Mm, pues legalmente mi nombre es José Carlos Pichardo Juárez y tengo 29 años. Y sé que eso quizás no baste para describirme, así que quizás algo que ayude a acercarse un poco más a la persona que tienen en este momento en su pantalla es el que les diga a qué me dedico, qué son. ¿Cuáles son los acontecimientos que quizás han influido más en mi persona o en mi personalidad o en mi día a día en los últimos años? Y quizás para eso tenga que decir que soy psicólogo. Estudié la licenciatura en psicología a los 23 años, hace 6 años fue que yo comencé a estudiar la licenciatura en psicología y he de mencionar que antes de estudiar psicología, bueno, si la estudié a los 23 años, ya les estoy diciendo que no la estudié al tiempo que se debería haber estudiado. La estudié 5 años más tarde. Comúnmente aquí en México tan solo estudiamos la licenciatura a partir de los 18 y yo me demoré 5 años. Y esto no fue simplemente porque yo haya querido. Bueno, sí fue porque yo quise. Mm, digamos que a gran parte de mi vida fui una persona muy autodestructiva, que la mayor parte del tiempo se ponía en situaciones que lo dañaban a él mismo, que estaba con personas que quizás lo ponían en situaciones peligrosas, que se acercaba quizás a cierto tipo de sustancias para evadir ver cosas que lo atormentaban, que pasaba muchas noches de insomnio porque no entendía bien qué es lo que estaba sucediendo a su alrededor o qué estaba sucediendo con él mismo. Eh, que tenía relaciones en las cuales no solamente era yo dañado, sino que en esas mismas relaciones yo también dañaba a mis parejas. Una persona sumamente inestable, prácticamente. Y esa misma inestabilidad hizo que yo realmente nunca tuviera ningún interés académico, que yo fuera a la escuela prácticamente a sentarme, como lo decimos aquí, y a convivir con mis amigos. Realmente para mí el ir a la escuela era poder salir de mi casa y poder estar con personas que me hacían sentir bien, que me hacían sentir cómodo, que me divertían aunque quizás no fueran muy provechosas para mí ciertas personas. Pero realmente yo no vi ningún interés en la educación hasta que comencé a estudiar psicología. Una vez que yo entro a la carrera de psicología, me encuentro con varias teorías o posturas que buscaban describir por qué los seres humanos se comportaban como se comportaban, por qué algunos eran inseguros y otros muy seguros de sí mismo, por qué algunos eran muy introvertidos, por qué algunos tenían la necesidad de andar haciendo mucho ruido para que la gente los viera.
Y cuando yo empecé a estudiar psicología me encontré con, de alguna forma, mucho dolor, porque mm, creo que en ocasiones gran parte de las personas evitamos recordar aquellas cosas que nos han atormentado en el pasado. Las personas comúnmente nos atareamos, ponemos muchas cosas delante de nuestra mente, porque si yo le pongo cosas a mi mente enfrente, esta no va a poder ver aquello que me acongoja o que me preocupa o que me duele o que me pone muy ansioso, quizás. Y estudiando psicología me vi en la necesidad de revivir muchísimas cosas que yo creía ya haber superado. Pero a pesar de que uno tuvo que reexperimentar nuevamente ese dolor, porque no solamente hablo por mí, yo creo que es algo que atraviesan gran parte de las personas que estudian psicología, al menos si entienden la psicología y si ponen atención en sus clases. Y pues primero que nada me di a la tarea de responder preguntas personales. Eh, ¿Quién era yo? ¿O quién había sido hasta ese momento? ¿Cuáles eran las cosas, las emociones, las personas que me habían orillado a actuar de determinada forma? ¿Y por qué seguía actuando de esa forma en ese momento? ¿Por qué pensaba como pensaba? ¿Por qué hablaba de la forma en la que lo hacía? ¿Por qué frecuentaba determinadas personas? Quise saber quién era en base a lo que había sido. Y se dice, bueno, al menos es lo que yo pienso, que antes de querer ayudar a otras personas como psicólogo, tienes que ayudarte a ti mismo. Antes de querer entender la mente de otras personas, tienes que entender la tuya propia. Y en ese sentido, yo me dediqué a entender mi mente. Me sumergí en ella, a pesar de que pudiera encontrar muchísimas cosas que quizás pudiera yo haber catalogado como desagradables. Pero era una tarea que yo tenía que hacer. Eh, Algo dentro de mí me estaba gritando y me estaba diciendo que le pusiera atención y ya no podía ignorarlo. Así que pues fue lo que hice. Mm, una vez que salí quizás de esas entrañas de mi pensamiento, esos rincones oscuros, esa parte inconsciente, quizás desde palabras de Freud, mm, surgieron nuevas preguntas, ya no preguntas personales, sino que eran más universales. Ya no me bastaba con entender mi mente y entender mi propio comportamiento. Quería entender el comportamiento de todos los seres humanos en general. Quería entender qué era la mente, qué cosa es. Y concluyendo mi carrera de psicología, yo ya estaba pensando en qué cosa quería estudiar. Y justamente yo quería acercarme a una disciplina que me permitiera tener un panorama más amplio sobre todas las cosas. Y desafortunadamente en la época actual en la que vivimos, hay una sobre especificación de disciplinas. Sin embargo, hubo una primera disciplina que buscó darle sentido a la realidad y explicarla. Y seguramente ya muchos saben que esa disciplina es pues la filosofía, la madre del conocimiento, al menos como yo la nombro. Y pues estudiando filosofía me he encontrado con más preguntas que respuestas, realmente. Cuando yo terminé de estudiar psicología, genuinamente creía que sabía algo, que tenía determinados saberes respecto a la mente,
respecto al pensamiento, respecto al lenguaje, respecto al comportamiento de los seres humanos. Pero acercándome a la filosofía, pareciera que quizás no hay algo sólido, algo tangible, que quizás la verdad pudiera ser una quimera. Pero el hecho de que no he encontrado realmente hasta la fecha nada completamente convincente, pero eso no quiere decir que yo haya dejado de buscar. Y los libros que tengo aquí o que tengo detrás de la cámara son justamente esa duda que ha despertado en mí a raíz de la psicología y que ya no he podido apagar. Y que ahora lo único que pienso es que no vale de nada tener todas estas preguntas y todas estas respuestas a las que me he acercado si simplemente me las quedo para mí. Creo que la labor de todas aquellas personas que de alguna forma se acercan al conocimiento no solamente es ampliar su mente o buscar darle una explicación a la realidad, sino que la labor de todas las personas que se acercan al conocimiento también es compartir este mismo, porque así el conocimiento perdura. Así el conocimiento germina en otras mentes y así el conocimiento se hace muchísimo más grande. Y creo que quizás no he respondido a las preguntas, pero el propósito de hacer todo esto, este contenido, em, es uno, atraer pacientes, porque aunque sé que me falta muchísimo por conocer respecto a mi disciplina, que es la psicología, bueno, mi disciplina primordial, que es la psicología, sé que entiendo la psicología muchísimo mejor que otros psicólogos. Y no solamente sé que la entiendo muchísimo mejor, sé también que no estoy satisfecho con lo que sé y que cada vez busco tener conocimientos muchísimo más amplios y quizás ligeramente un poco más acertados, si es que pudiéramos decir que un conocimiento acertado existe, y poder ayudar a las personas con lo que sé. Y genuinamente me considero bueno en mi disciplina. Si no me considerara bueno, no estuviera haciendo esto. Y el otro propósito es compartir compartir las cosas que he aprendido y que quizás voy a seguir aprendiendo en el camino. Hablar sobre determinadas posturas filosóficas, hablar sobre determinadas posturas científicas, hablar un poco de psicología. Y en ese trayecto quizás encontrarme con personas que tengan diferentes puntos de vista y puedan enriquecer mi propio pensamiento. O quizás mm, simplemente documentar la evolución que va teniendo mi mente, que esto sea la bitácora de mi pensamiento. Así que pues ya me conocen un poco más, saben que soy un psicólogo, psicoterapeuta, que puede ayudarles a desenmarañar las entrañas de su mente y a conocerla mejor. Y que en base a ese conocimiento que ustedes tengan más profundo de su mente, puedan utilizarla como herramienta que los ayude a construir una mejor persona para ustedes mismos, una mejor persona para los demás y una mejor vida para todos.
y que en base de eso pues puedan dejar de atormentarse con las cosas que hay en sus pensamientos, como fue justamente que me sucedió a mí. Y pues no solamente soy ese psicólogo, también soy un aprendiz de filósofo o una persona que le gustaría ganarse ese título, porque un padre no puede autodenominarse santo. La santidad es algo que te otorgan. Y en ese sentido, yo considero que el término filósofo es exactamente lo mismo. Una persona no se puede posicionar a él mismo como filósofo, sino que es un mérito que te otorga quizás la posteridad. Y en ese sentido, yo estoy seguro que amo el conocimiento. Lo amo porque no lo puedo tener. Todavía estoy buscando acercarme un poco más a él. Y que también quiere poder compartirlo, compartir las cosas que aprenda. Por eso también está aquí con ustedes hablándole de estas cosas. Así que pues, mm, ese soy yo y por eso estoy haciendo esto. Y si les interesa pues las charlas profundas o quizás no tan profundas, pues aquí nos estaremos viendo. Y seguramente mi formato va a ser muy simple, quizás la mayor parte de las veces sea yo estando aquí hablando sobre determinados temas, quizás haya videos que estén muchísimo más producidos porque el mismo video exija cierto grado de producción, pero la gran parte de ellos seguramente van a ser como este. Así que pues espero que nos sigamos viendo, si es que estás del otro lado y pues que tengas... mm, una gran vida quizás. Chao.